Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se han agotado justo cuando estamos a punto de recibir lo que tanto hemos pedido. Y es precisamente en ese instante, en esa recta final, cuando más necesitamos mantenernos firmes y no soltar la mano de Dios. Este video está hecho para ti, que quizás hoy te sientes cansado, dudando o con ganas de rendirte. Pero en lo profundo de tu corazón, sabes que tu bendición está cerca. No es casualidad que estés aquí. Es Dios mismo trayéndote esta palabra para recordarte que no estás solo, que Él sigue obrando en silencio y que lo mejor aún está por llegar. Quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Si este video te habla, dale like, coméntalo y compártelo. Tal vez pienses que es un gesto pequeño, pero en realidad estarías ayudando a que YouTube lo muestre a más personas que, al igual que tú, necesitan una palabra para levantarse y no rendirse en medio de la batalla. Ese simple acto puede ser un canal de bendición para alguien que hoy siente que ya no puede más. Me encantaría que en los comentarios escribas esta frase breve: yo sigo firme. Escríbelo con fe, porque esas palabras tienen poder y serán un testimonio público de que confías en que Dios abrirá tu bendición en el momento perfecto. Parte 1. Reconocer que la batalla más fuerte llega justo antes de la victoria. Querido oyente, hay una verdad espiritual que a veces olvidamos. Las pruebas más intensas suelen llegar justo cuando estamos a punto de recibir lo que Dios prometió. Es como cuando un corredor de maratón ya puede ver la meta a lo lejos, pero es justo en ese tramo final cuando sus piernas tiemblan, sus pulmones arden y cada parte de su cuerpo le pide rendirse. En ese momento no es el tiempo de soltar, es el tiempo de resistir un poco más, porque el premio está más cerca de lo que parece. La Biblia nos recuerda que hay un enemigo que no quiere que alcances tu bendición. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero también afirmó que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa esto? Que cuando estás cerca de recibir algo grande de parte de Dios, el enemigo tratará de levantarte oposición, cansancio, dudas o distracciones para que te apartes justo en el último momento, y es allí donde necesitas abrir los ojos espirituales y discernir lo que está pasando. Mira la vida de Moisés. Después de tantos años guiando al pueblo de Israel, después de plagas, milagros, el mar rojo abierto y el maná descendiendo del cielo, llegaron al borde de la tierra prometida. Pero fue justo en ese momento donde enfrentaron murmuraciones, rebeliones y desánimo. Era como si todo se desmoronara justo cuando estaban a un paso de entrar. ¿Qué nos enseña esto? Que la batalla más dura se libra al borde de tu bendición. Lo mismo le sucedió al pueblo cuando rodeaban los muros de Jericó. Dios les había dicho que caminaran durante 6 días alrededor de la ciudad y que en el 7º día lo hicieran 7 veces. Imagínate si hubieran parado en la 6ª vuelta, diciendo que estaban cansados o que nada estaba pasando. Nunca habrían visto caer los muros, pero como obedecieron hasta el final, el milagro ocurrió. Aquí está la clave. No confundas el cansancio final con señal de derrota. A veces, lo que interpretas como debilidad es solo la presión de estar al borde de un gran cambio. Es como cuando el oro se purifica en el fuego. La temperatura más alta llega justo antes de que el metal quede limpio y brillante. Así es también con tu vida espiritual. La presión más fuerte puede ser la señal de que Dios está a punto de abrir tu bendición. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte en un área de tu vida y después descubriste que si hubieras aguantado un poco más, la respuesta habría llegado? Tal vez estabas orando por un empleo y dejaste de enviar solicitudes justo cuando una puerta se iba a abrir. Quizás estabas trabajando en tu matrimonio y renunciaste antes de que la transformación ocurriera. O estabas luchando por tu fe y soltaste la mano de Dios cuando estabas a un paso de ver su gloria. No se trata de culparte,
sino de que entiendas esta lección. El enemigo quiere que bajes la guardia en el tramo final, porque sabe que lo que viene es demasiado grande. Pero Dios quiere que resistas, que te aferres a Él, que recuerdes que la promesa sigue en pie. El apóstol Pablo lo dijo claramente en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Cuando sientas que ya no puedes más, piensa en esa palabra. A su tiempo. Dios no se retrasa. Él no olvida. Él no falla. Todo lo que estás viviendo ahora mismo puede ser parte de un plan para fortalecerte y hacerte capaz de sostener la bendición que está por venir. Porque no sirve de nada recibir algo grande si no tienes la madurez espiritual para cuidarlo. Por eso la prueba es tan intensa. Está forjando en ti el carácter que necesitarás para disfrutar lo que Dios te entregará. Así que la primera clave es esta. Reconoce que la batalla más dura puede ser una señal de que estás cerca del cumplimiento. No interpretes tu cansancio como abandono de Dios, sino como una señal de que Él ya está obrando en lo invisible. Aférrate más que nunca, resiste con fe, y no sueltes ahora que estás tan cerca. Segunda parte, entiende que el cansancio es parte del proceso. Cuando hablamos de no rendirnos justo antes de la bendición, lo primero que debemos comprender es que el cansancio, el desánimo y la duda no son señales de fracaso, sino indicadores de que estamos avanzando. Nadie que esté quieto se cansa. Nadie que esté detenido en un lugar siente agotamiento. El cansancio aparece únicamente cuando estás caminando, cuando estás trabajando, cuando estás luchando por algo que realmente vale la pena. Por eso, cuando te sientes sin fuerzas, cuando tu mente te dice que ya no puedes más, es porque has estado empujando con todo tu ser hacia adelante, y ese mismo cansancio es la prueba de que estás en movimiento. La Biblia nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa que no dice que nunca sentirás agotamiento, sino que aún en medio de ese cansancio, Dios promete renovarte. Esto significa que la fatiga no es el final del camino, sino el lugar donde Dios interviene para darte lo que tú no puedes producir por ti mismo. Piensa en un corredor de larga distancia. Cuando llega a la mitad de la carrera, su cuerpo comienza a enviarle señales de que no puede más. Los músculos duelen, la respiración se agita, la mente le susurra que sería mejor detenerse. Pero los entrenadores saben algo muy valioso. Ese punto de cansancio es precisamente la frontera entre la debilidad y la resistencia. Si el corredor cruza esa frontera y sigue adelante, sus músculos se adaptan, su cuerpo entra en un nuevo estado y encuentra fuerza que antes no sabía que tenía. Así también sucede en nuestra vida espiritual. Cuando estás a punto de rendirte, es porque ya llegaste a la frontera. Si decides seguir un poco más, si decides confiar en Dios un poco más, descubrirás una fuerza que no venía de ti, sino de Él. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto en el huerto de Getsemaní. Antes de ir a la cruz, oró con tanta angustia que su sudor fue como gotas de sangre cayendo al suelo. Él estaba agotado, en un momento de profunda debilidad humana, al punto de decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego añadió la frase que marcó la diferencia: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos mostró que el cansancio no es una señal para abandonar, sino una oportunidad para rendirnos al plan perfecto de Dios y recibir la fortaleza necesaria para continuar. Y es aquí donde quiero detenerme contigo. Tal vez en este momento te sientas cansado, no solo físicamente, sino en tu interior. Ha orado por meses o incluso por años y parece que nada cambia. Ha trabajado pero no ves el fruto que esperabas. Has soportado pruebas pero aún no ves la salida. Y tu mente te dice: ¿para qué seguir? ¿De qué sirve? Pero escucha bien, el cansancio que sientes no es prueba de que Dios te olvidó. Es señal de que estás cerca.
porque mientras más fuerte es la batalla, más grande es la victoria que está a punto de manifestarse. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Observa de nuevo, la clave no está en evitar el cansancio, sino en no desmayar. Dios no te pide que nunca te canses, sino que en medio del cansancio decidas no rendirte, porque la cosecha ya está programada, la bendición ya está en camino, y solo necesitas dar un paso más. Quiero que entiendas esto con claridad. Si sientes que ya no puedes más, eso no significa que vas a caer. Significa que estás en el umbral de lo que Dios tiene preparado. Piensa en una mujer que está a punto de dar a luz. Justo antes de ver a su hijo, atraviesa el dolor más intenso, las contracciones más fuertes, el esfuerzo más desgastante. Pero después de ese momento, llega la vida, llega la alegría, llega la promesa cumplida. Así es con la bendición de Dios. El cansancio y el dolor más fuerte suelen aparecer justo antes del milagro más grande. Así que no confundas tu agotamiento con el final del plan de Dios. No te equivoques pensando que si estás cansado es porque perdiste. Más bien, entiende que tu cansancio es la evidencia de que estás peleando la buena batalla de la fe. Y si hoy decides, en medio de tu debilidad, levantar tu mirada al cielo y decirle al Señor, renueva mis fuerzas, Él lo hará, porque Él prometió que los que esperan en Él correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tercera parte. La fe es la llave que abre la puerta de tu bendición. Cuando hablamos de no rendirnos justo antes de la bendición, hay una palabra que lo cambia todo: fe. La fe es esa fuerza invisible que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Es la convicción que te permite seguir caminando cuando tus ojos no ven nada, cuando tus manos no sienten nada y cuando tu corazón solo percibe silencio. La fe es lo que transforma una espera dolorosa en un proceso con propósito. La Biblia define la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1 de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa definición es clave, porque nos recuerda que la fe no se trata de ver resultados inmediatos, sino de confiar en la promesa aun cuando el panorama parece contrario. Y aquí está la verdad más difícil: tu fe será probada. No se trata de si Dios puede cumplir su palabra, porque Él siempre puede. Se trata de si tú estás dispuesto a creer incluso cuando no hay evidencia visible de que algo cambiará. Miremos la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años y no veía cumplimiento. Su edad avanzaba, su esposa Sara también, y las probabilidades humanas eran inexistentes. Sin embargo, Romanos capítulo 4, versículo 20, nos dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la esencia de la fe, creerle a Dios aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario. Y es que la fe es como una llave. Tú puedes estar frente a una puerta cerrada que parece inquebrantable. Puedes golpearla, empujarla, frustrarte porque no se abre, pero si tienes la llave correcta, la puerta se abre sin esfuerzo. Esa llave es tu fe. No importa cuán grande sea la puerta, no importa cuán fuerte sea la cerradura, cuando crees de corazón en lo que Dios ha dicho, esa fe abre lo que parecía imposible. Por eso, uno de los mayores ataques que enfrenta un creyente justo antes de recibir su bendición es contra su fe. El enemigo susurra pensamientos de duda. ¿Será que Dios realmente te escucha? ¿Será que esa promesa era para ti? ¿Y si todo esto ha sido en vano? Quizás incluso has sentido que tu oración se quedó en el aire, que tus lágrimas no fueron vistas, que tus pasos de obediencia no tuvieron sentido. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo le es posible. No dice al que duda, ni al que se detiene, sino al que cree.
Aquí quiero detenerme y hablarte directamente. Tal vez tú estás justo en ese punto donde la duda te susurra que ya no sigas. Tal vez piensas que tus fuerzas se agotaron y que tu oración no tendrá respuesta. Pero tu fe no necesita ser gigante para abrir el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20, «Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». ¿Sabes qué significa esto? Que lo importante no es el tamaño de tu fe, sino en quién está depositada. Una fe pequeña, puesta en un Dios grande, puede mover montañas. La fe no elimina la batalla, pero cambia la manera en que la enfrentas. Cuando decides creer, tu corazón se llena de esperanza. Cuando decides confiar, tu mente se renueva con paz. Cuando decides aferrarte a la promesa, aunque no veas resultados, comienzas a caminar como si ya hubieras recibido lo que esperabas. Y esa actitud abre espacio para que el milagro se manifieste. La fe también es una decisión diaria. No se trata solo de un momento en el que dices creo y ya, sino de levantarte cada día y reafirmar: hoy sigo confiando, hoy sigo esperando, hoy sigo creyendo. Y mientras más lo haces, más fuerte te vuelves. Por eso el enemigo quiere robar tu fe, porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Déjame darte una imagen práctica. La fe es como la luz de una lámpara en un túnel oscuro. Sin esa luz, cada paso da miedo, no sabes dónde pisas, y la oscuridad parece interminable. Pero con esa lámpara, aunque no veas el final del túnel, puedes dar un paso más con seguridad. Y si sigues caminando paso a paso, eventualmente llegarás a la salida. La fe no siempre te muestra todo el camino, pero siempre te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Así que si hoy sientes que tu fe está débil, no te condenes, no te castigues. Acude al Señor y dile como aquel hombre en el Evangelio de Marcos: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa oración sincera tiene poder, porque Dios no rechaza un corazón humilde que reconoce su necesidad. Él no espera que seas perfecto en tu fe, solo que te aferres a Él, aún en medio de tus dudas. Por eso, querido oyente, mantén tu fe activa. Aunque los vientos soplen en contra, aunque la noche se prolongue, aunque el silencio parezca eterno, recuerda que tu fe es la llave que abrirá la puerta. Y cuando menos lo esperes, esa puerta se abrirá y entrarás en la bendición que tanto has esperado. Cuarta parte: perseverar en la obediencia, aunque no veas resultados inmediatos. Hay un detalle que muchas veces olvidamos cuando estamos a punto de rendirnos. La bendición de Dios no llega solo a quienes creen, sino también a quienes perseveran en obediencia. La fe es la llave que abre la puerta, pero la obediencia es el acto que te mantiene en el camino correcto hasta llegar a ella. Y este punto es fundamental, porque una de las tentaciones más grandes en los momentos de prueba es abandonar la obediencia y tomar atajos. Si revisamos la historia del pueblo de Israel, veremos que su viaje hacia la tierra prometida no fue inmediato. La promesa estaba dada, pero entre la palabra y el cumplimiento hubo un desierto. Durante ese tiempo, lo que Dios más valoraba no era cuán rápido avanzaban, sino si permanecían obedientes. Y cuando no lo hicieron, las consecuencias fueron claras. Retrasaron la llegada a la tierra que ya estaba destinada para ellos. Esto nos enseña que muchas veces no recibimos la bendición en el tiempo esperado, no porque Dios no quiera darla, sino porque nosotros dejamos de obedecer en el proceso. Obedecer cuando todo va bien es fácil. El verdadero reto es obedecer cuando nada parece tener sentido. Cuando das, pero no ves multiplicación. Cuando oras, pero parece que no hay respuesta. Cuando sirves, pero nadie lo reconoce. Es en esos momentos cuando tu obediencia se convierte en una prueba de amor genuino a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No dijo si todo te sale bien, obedéceme. Dijo si me amas, obedéceme. La obediencia es fruto del amor,
no de las circunstancias. Pensemos en Noé. Dios le mandó a construir un arca enorme en un tiempo en el que jamás había llovido de esa manera. Para cualquiera, eso era una locura. Pero Noé decidió obedecer aun cuando no veía evidencia de lo que vendría. Su perseverancia en la obediencia salvó a su familia y preservó la creación. ¿Te das cuenta? La obediencia no siempre tiene resultados inmediatos, pero siempre abre el camino a una bendición mayor. Lo mismo sucedió con Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. No entendía, no tenía lógica, pero decidió obedecer. Y fue en el acto de obediencia donde Dios detuvo su mano y le mostró que nunca quiso quitarle a su hijo, sino probar su corazón. Esa obediencia radical lo convirtió en padre de la fe. Aquí quiero llevarte a reflexionar. ¿Cuántas veces estás tentado a abandonar la obediencia solo porque no ves resultados rápidos? Tal vez dices, llevo meses orando y no veo nada, entonces dejo de orar. O llevo tiempo diezmando y no llega provisión, entonces dejo de dar. O llevo sirviendo a otros, pero no recibo gratitud, entonces dejo de servir. Y al hacerlo sin darte cuenta, te detienes justo antes de recibir la bendición que estaba a la vuelta de la esquina. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dijo: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la clave. Nada de lo que haces en obediencia es en vano. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque parezca que todo esfuerzo se pierde, Dios está tomando nota de cada acto de fidelidad y en su tiempo recompensará. La obediencia es como sembrar una semilla. Cuando la colocas en la tierra, no ves nada. Pasan días, semanas, y parece que el suelo sigue igual. Pero bajo la tierra, en lo invisible, la semilla está muriendo para dar vida. Y un día, sin que lo esperes, rompe la superficie y comienza a crecer. Así es la obediencia. Puede que no veas nada ahora, pero lo que sembraste está germinando en lo oculto y pronto saldrá a la luz. Por eso, querido oyente, no abandones la obediencia en medio del cansancio. No dejes de hacer lo correcto solo porque no ves resultados inmediatos. Tu bendición no depende de la rapidez del proceso, sino de tu fidelidad a Dios en cada paso. Y cuando menos lo esperes, esa obediencia será el puente que te lleve directo a la promesa. Jesús mismo nos lo enseñó en la parábola del siervo fiel. Dijo que aquel a quien su Señor encuentre cumpliendo con lo que le mandó, aun si tarda en regresar, será puesto sobre bienes mayores. Esto significa que la verdadera grandeza se encuentra en obedecer en lo poco, en lo oculto, en lo que nadie ve, porque allí se prueba tu fidelidad. Y la fidelidad en lo pequeño siempre abre la puerta a cosas grandes. Así que no te canses de obedecer, aunque no veas cambios inmediatos. No te canses de orar, de sembrar, de amar, de servir, porque todo lo que haces en obediencia es como un ladrillo que construye el muro de tu bendición. Y cuando Dios determine que es el momento perfecto, ese muro se completará y abrirá ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Quinta parte. Recordar que Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando estamos cerca de la bendición es desesperarnos, porque no llega en el momento que esperábamos. Nos llenamos de ansiedad al ver que los días, los meses o incluso los años pasan y las cosas no cambian como queremos. Pero aquí es donde debemos recordar algo fundamental. Dios siempre cumple lo que promete, pero lo hace en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La Biblia está llena de ejemplos que muestran esta verdad. Mira el caso de Abraham. Dios le prometió descendencia, pero pasaron décadas antes de que viera nacer a Isaac. Desde nuestra perspectiva humana, parecía que Dios se había olvidado, pero la realidad es que la promesa nunca dejó de estar en marcha. El tiempo de espera no era tiempo perdido, era tiempo de formación. Abraham aprendió a confiar, a depender,
a crecer en su fe mientras el calendario avanzaba. Y cuando llegó el momento exacto, Dios cumplió lo que había dicho. Otro ejemplo poderoso es el de José. Dios le mostró en sueños que un día estaría en una posición de autoridad, pero antes de ver ese sueño cumplido, pasó por la traición de sus hermanos, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Humanamente parecía que los sueños jamás se cumplirían, pero cada paso era parte del plan. Cuando llegó el tiempo de Dios, José fue exaltado a la posición que él había preparado y pudo decirles a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo mismo sucede contigo. El hecho de que aún no veas tu bendición no significa que Dios te haya olvidado. Significa que Él está preparando el terreno, que está alineando las piezas, que está trabajando en tu corazón y en tu carácter, para que cuando llegue el momento, estés listo para sostener lo que tanto has pedido. Porque no se trata solo de recibir la bendición, sino de estar capacitado para mantenerla. Salmo capítulo 37, versículo 5, nos da una clave hermosa. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Observa que el mandato es claro: encomienda y confía. La acción de hacer no depende de ti, depende de Dios. Y cuando Él hace, lo hace en el momento exacto, ni antes ni después. Ese tiempo perfecto puede parecer lento para nosotros, pero nunca llega tarde. Déjame darte una ilustración. Imagina un fruto. Si lo arrancas antes de tiempo, está verde, ácido y no alimenta. Pero si lo dejas en el árbol hasta su punto exacto, entonces es dulce, nutritivo y provechoso. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios. Si tratamos de forzarlas antes de tiempo, no disfrutamos de su plenitud. Pero si esperamos en el Señor, cuando llegue, será perfecta. Aquí es donde entra el reto más grande: aprender a confiar en medio de la espera. Porque la espera no siempre es pasiva, es activa. Es seguir caminando en fe, es seguir orando, es seguir obedeciendo aunque aún no veas resultados. La espera es la escuela donde Dios moldea tu carácter, y aunque nos cueste aceptarlo, la bendición no se trata solo de lo que recibiremos, sino de lo que Dios hace en nosotros mientras la esperamos. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este pasaje es como un bálsamo para el corazón cansado. Nos asegura que aunque parezca que la promesa está demorando, no está muerta, no está olvidada, está en camino. Y el mismo Dios que habló la promesa es fiel para cumplirla. Por eso, querido oyente, cuando sientas que el tiempo te pesa y que la bendición nunca llega, recuerda esto: el calendario de Dios no se equivoca. Tal vez hoy piensas que estás atrasado, pero en realidad estás en el lugar y el tiempo exacto donde Dios quiere que estés. Tal vez hoy no ves la respuesta, pero eso no significa que no venga. Significa que Dios aún está preparando lo que será mejor de lo que imaginas. Así que no te desesperes en la espera, no creas que Dios olvidó lo que te prometió. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has hecho, cada paso de obediencia cuenta. Y en el momento justo, cuando menos lo esperes, la promesa se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará, y lo que habló, lo ejecutará. Sexta parte: la importancia de mantener tu mirada en Dios y no en las circunstancias. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos atravesando pruebas o esperando la bendición de Dios es fijar nuestra atención únicamente en lo que vemos con nuestros ojos naturales. Nos enfocamos tanto en el problema, en la escasez, en las puertas cerradas, que olvidamos mirar al Dios que es más grande que todo eso. Y cuando apartamos nuestra mirada de Dios, nuestra fe comienza a debilitarse y el desánimo se instala en el corazón. La Biblia nos enseña esta lección de manera muy clara en la historia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Jesús lo llamó
Y Pedro, lleno de fe, comenzó a caminar sobre el mar. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, avanzó en lo imposible. Pero en el momento en que miró las olas y el viento, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que las circunstancias no tienen poder para destruirnos, pero sí pueden distraernos. Cuando fijas tu mirada en ellas, pierdes de vista la fuente de tu fortaleza. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Empezamos a caminar en fe, confiados en que Dios abrirá puertas, pero de repente miramos la crisis económica, la enfermedad, el rechazo de la gente, y sentimos que nos hundimos. No porque Dios haya cambiado, sino porque dejamos de mirarlo a Él. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene de lo que ves, sino de dónde está puesta tu mirada. Déjame contarte algo. El enemigo sabe que no puede detener los planes de Dios sobre tu vida, así que lo que intenta es distraerte. Si logra que te enfoques más en tus problemas que en las promesas, entonces te roba la esperanza. Si logra que hables más de tus circunstancias que de lo que Dios ha dicho, entonces apaga tu fe. Por eso es vital aprender a entrenar la mirada espiritual, a recordar que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Como dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Mira lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando Moisés los envió a reconocer la tierra prometida. 12 espías entraron a ver lo que Dios había dicho que sería suyo. 10 de ellos regresaron enfocándose en los gigantes, en las murallas, en lo imposible. Solo 2, Josué y Caleb, pusieron su mirada en la promesa de Dios. Los 10 que se enfocaron en las circunstancias sembraron miedo en el pueblo y los llevaron al desánimo. Pero los 2 que miraron a Dios dijeron: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La diferencia no estaba en lo que vieron, sino en cómo lo interpretaron. Todos vieron lo mismo, pero solo quienes fijaron sus ojos en Dios tuvieron la valentía de seguir adelante. Aquí está la clave. Tus ojos determinan tu fuerza. Si miras el problema, te debilitas. Si miras a Dios, te fortaleces. Si te concentras en las puertas cerradas, sientes frustración. Pero si recuerdas al Dios que abre caminos en el desierto, tu esperanza renace. Un ejemplo sencillo. Imagina que vas caminando en un sendero de noche con una linterna. Si solo miras los arbustos oscuros que están alrededor, sentirás miedo y pensarás que no podrás seguir. Pero si mantienes la mirada en la luz del camino, aunque la noche sea oscura, avanzas con confianza. Así es con nuestra vida. Si dejamos de mirar a la luz que es Cristo, la oscuridad nos hará sentir que no hay salida. Pero si mantenemos la vista en Él, podemos caminar sin detenernos. Querido oyente, quiero decirte algo que necesitas recordar. Tus circunstancias actuales no determinan tu destino. No definas tu vida por lo que estás viendo ahora. Lo que ves es solo una parte del cuadro, pero Dios está pintando la obra completa. Y aunque hoy no entiendas, si mantienes tu mirada en Él, verás cómo todo cobra sentido en su momento perfecto. El salmista lo expresó en el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El secreto está en dónde alzas tu mirada. Si la levantas hacia los problemas, encontrarás angustia. Pero si la levantas hacia Dios, encontrarás socorro. Así que no te distraigas con lo que el enemigo quiere que veas. No te desenfoques con los ruidos de la tormenta. Mantén tu mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es quien comenzó la buena obra en ti, y Él la terminará. Y cuando aprendas a mantener tu mirada en Dios, aunque el mundo a tu alrededor tiemble, tú tendrás la paz y la fuerza para seguir hasta ver cumplida la bendición. Séptima parte. Entender que tu prueba tiene un propósito más grande de lo que imaginas. Cuando estamos en medio de una batalla intensa o esperando la bendición que Dios prometió,
lo primero que pensamos es en cómo salir rápido del dolor, en cómo acortar el proceso o en cómo evitar el sufrimiento. Pero lo que muchas veces no vemos es que la prueba no es un castigo, es una herramienta en las manos de Dios para llevarnos a un nivel más alto. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de incertidumbre tiene un propósito mayor que el que alcanzamos a comprender. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa cómo la palabra de Dios nos enseña que la prueba no llega para destruirnos, sino para formarnos. Sin pruebas, nuestra fe no crece, nuestro carácter no madura y nuestra dependencia de Dios no se fortalece. Miremos la historia de José una vez más. Si lo piensas bien, la traición de sus hermanos fue dolorosa, la esclavitud en Egipto injusta y la prisión un golpe devastador. Pero si quitamos cualquiera de esas etapas, nunca habría llegado al trono. Su dolor fue el puente hacia su destino. Eso nos muestra que tu prueba, aunque duela, es el escenario donde Dios te prepara para el lugar al que te llevará. Tal vez hoy no entiendas por qué estás atravesando lo que vives. Quizás piensas, ¿qué sentido tiene este sufrimiento? Pero permíteme decirte algo. Detrás de cada prueba hay una enseñanza que no podrías haber recibido de otra manera. Hay cosas que solo aprendemos en la escasez, lecciones que solo entendemos en el silencio y fortalezas que solo descubrimos en la tormenta. El apóstol Pablo lo entendió así cuando escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y añadió, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no pedía la prueba, pero sí entendía que dentro de ella había un propósito más alto: experimentar la gracia de Dios en una dimensión que no habría conocido de otra forma. Imagina a un diamante. En su estado natural es solo un pedazo de carbón. Para convertirse en la piedra preciosa que todos admiramos, debe pasar por fuego, presión y tallado. El fuego no es agradable, la presión no es cómoda y el tallado duele, pero sin esos procesos nunca brilla. Tú eres ese diamante en las manos de Dios. Tu prueba es el fuego, la presión y el tallado que te harán brillar en su gloria. Por eso, cuando pienses que tu lucha no tiene sentido, recuerda que tu dolor no es inútil. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nos da una promesa que sostiene al creyente en medio de cualquier circunstancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra todas significa exactamente eso. Todas. El fracaso, la pérdida, la enfermedad, la espera, la traición. Todo, absolutamente todo, puede ser usado por Dios para tu bien. Aquí quiero que lo pienses con claridad. Si Dios permitió la prueba, es porque detrás de ella hay algo que necesitas para sostener la bendición que viene. Dios no desperdicia dolor. Lo que hoy parece una herida, mañana será un testimonio. Lo que hoy parece un retroceso, mañana será el trampolín que te lance más alto. Lo que hoy parece injusto, mañana será el escenario para mostrar la fidelidad de Dios en tu vida. Querido oyente, tu prueba no es el final de tu historia. Es solo un capítulo que prepara el desenlace glorioso que Dios ha escrito para ti. No la veas como un obstáculo, mírala como una escuela. Cada batalla que enfrentas te da experiencia. Cada lágrima que derramas te da sensibilidad. Cada silencio que soportas te da profundidad. Y cuando llegue tu bendición, podrás disfrutarla con un corazón más maduro, agradecido y fuerte. Así que no te rindas en medio de la prueba, porque ella es parte de tu propósito. Dios no te está castigando, te está preparando. No está cerrando caminos, está enseñándote a depender de Él en todo. Y cuando entiendas que tu prueba tiene sentido,
dejarás de verla como un enemigo y la comenzarás a reconocer como una aliada que te está acercando a la victoria. Octava parte. La bendición llega cuando aprendes a confiar y soltar el control. Una de las razones por las que muchos creyentes se rinden justo antes de la bendición es porque intentan controlarlo todo. Queremos que las cosas se den de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestra manera y bajo nuestras condiciones. Pero Dios no trabaja bajo la lógica humana, Él obra en lo sobrenatural. Y la verdadera fe se demuestra no solo en creer, sino también en soltar el control y permitir que sea Dios quien dirija el proceso. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí se nos revela un principio claro. No se trata de apoyarnos en nuestro entendimiento limitado, sino de rendir nuestros planes y confiar en el Señor. Muchas veces, nuestra desesperación surge porque queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos muestre el panorama completo, que nos explique cada paso, que nos diga cuándo y cómo lo hará. Pero la fe no funciona así. La fe consiste en caminar aunque no tengas todos los detalles, en avanzar aunque no tengas todas las respuestas, en creer aunque no entiendas lo que sucede. Piensa en Abraham cuando Dios le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Dios no le dio un mapa, ni coordenadas, ni detalles, simplemente le dijo: Ve, y en el camino te mostraré. Eso es soltar el control. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía quién lo guiaba, y esa confianza lo convirtió en el padre de la fe. Lo mismo sucede con nosotros. Queremos tener certezas humanas, pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Soltar el control no es rendirse a la derrota, es rendirse a la dirección divina. Es decirle: Señor, yo no entiendo todo, pero confío en que tú sí. No sé cómo resolver esto, pero sé que tú ya tienes el camino preparado. No sé cuándo llegará mi bendición, pero sé que tú nunca llegas tarde. Jesús mismo nos dio una lección en el huerto de Getsemaní. Estaba enfrentando el momento más difícil de su vida terrenal y oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero añadió algo que lo cambia todo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es la máxima expresión de soltar el control. Jesús nos mostró que confiar en la voluntad del Padre es más poderoso que aferrarse a nuestros propios deseos. Aquí quiero detenerme y preguntarte: ¿qué cosas estás intentando controlar que ya deberías entregar a Dios? ¿Estás cargando con preocupaciones que no puedes resolver? ¿Estás insistiendo en que tu bendición llegue de cierta forma y en cierto tiempo? Tal vez tu victoria no se ha manifestado aún porque estás intentando forzarla con tus fuerzas, en lugar de dejar que Dios la entregue en el momento perfecto. Déjame ilustrártelo con una imagen sencilla. Imagina que llevas en tus manos un objeto muy pesado. Mientras lo sostienes con fuerza, tus manos están ocupadas, cansadas, y no puedes recibir nada más. Pero cuando decides soltarlo, tus manos se liberan y están listas para recibir lo nuevo. Así es con Dios. Mientras insistes en controlar, no puedes recibir. Pero cuando sueltas, Él te entrega lo que realmente necesitas. El apóstol Pedro nos invita en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto significa que la ansiedad no debe ser tu carga, sino la suya. Cada vez que intentas cargarla tú, terminas agotado y desanimado. Pero cuando decides entregársela, experimentas paz y te preparas para recibir la bendición. Querido oyente, quiero que entiendas esto. Tu vida no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y esas manos son más fuertes, más sabias y más seguras que las tuyas. Soltar el control no significa dejar de esforzarte. Significa reconocer que tu esfuerzo no es suficiente sin la dirección divina. Significa trabajar con diligencia, pero descansar en la soberanía de Dios. Por eso, si hoy sientes que estás a punto de rendirte, haz lo contrario. Suelta el control y confía.
Deja que Dios sea quien abra las puertas, quien mueva las piezas, quien marque los tiempos. Y cuando lo hagas, descubrirás que la bendición llega de una forma mucho más grande y hermosa de lo que hubieras imaginado si dependiera de ti. Novena parte. No escuchar las voces de derrota que quieren apartarte del propósito. Cuando una persona está cerca de la bendición, uno de los ataques más fuertes no es solo el cansancio físico ni la espera prolongada, sino las voces de derrota que empiezan a rodearla. Voces externas que dicen que no vale la pena, que estás perdiendo el tiempo, que nunca lo vas a lograr. Y también voces internas que nacen en tu mente y buscan sembrar duda, miedo y desesperanza. Esas voces son trampas que intentan hacerte renunciar justo antes de que Dios cumpla lo que prometió. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Nehemías. Dios lo llamó a reconstruir los muros de Jerusalén, y cuando comenzó la obra, inmediatamente surgieron opositores como Sanbalat y Tobías. Ellos se burlaban, lo desanimaban y decían que lo que estaban construyendo se vendría abajo con el mínimo esfuerzo. Pero Nehemías no les dio oído. En Nehemías capítulo 6, versículo 9, dice: «Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos». Él entendió que esas voces buscaban frenar la obra, pero decidió seguir firme, y por esa perseverancia completó la reconstrucción en tiempo récord. Lo mismo ocurre contigo. Cuando estás cerca de tu bendición, aparecerán personas que dirán que no vale la pena seguir, que tu fe es una ilusión, que tus oraciones no tienen sentido. Quizás incluso alguien cercano, sin mala intención, te dice frases que hieren tu fe. Pero debes aprender a discernir. No todas las voces son para escucharlas. La única voz que debe dirigir tu vida es la voz de Dios. Jesús también enfrentó voces de derrota. Cuando estaba en el desierto, el enemigo le susurraba dudas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O si eres hijo de Dios, tírate abajo. El enemigo buscaba que Jesús dudara de su identidad y se desviara del propósito. Pero Jesús respondió con la palabra diciendo: «Escrito está». Esa fue su defensa, y es también la tuya. Cada vez que una voz de derrota intente sembrar duda, recuerda lo que Dios ya ha dicho en su palabra. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Eso significa que no podemos rodearnos de voces que constantemente siembran negatividad. Si quieres ver tu bendición, necesitas rodearte de personas que alimenten tu fe, no que la apaguen. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué voces estás escuchando? Tal vez hay una voz en tu interior que dice que ya es tarde, que no tienes fuerzas, que lo intentaste y no funcionó. O tal vez hay voces alrededor que insisten en que te rindas. Pero hoy quiero decirte, no prestes oído a esas voces, porque ninguna de ellas tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y lo que Él dijo se cumplirá. Déjame ilustrártelo. Imagina que vas en un avión rumbo a tu destino. Durante el viaje, escuchas a algunos pasajeros decir que el avión no va a llegar, que se va a caer, que es mejor bajarse. ¿Qué sentido tendría escuchar esas voces si sabes que hay un piloto experimentado llevando el control? Lo mismo pasa contigo. Tu vida está en manos del mejor piloto, que es Dios. No te dejes intimidar por voces de pasajeros que no tienen control sobre tu destino. Por eso, querido oyente, cuando las voces de derrota se levanten, responde como David en el Salmo 27, versículo 3. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Esa confianza es el arma que te permite silenciar todo lo que quiere apartarte del propósito. Así que decide hoy qué voz vas a escuchar. Si das lugar a las voces de derrota, perderás fuerzas. Pero si eliges escuchar la voz de Dios, seguirás firme hasta que la bendición llegue. Porque las voces humanas se equivocan, pero la voz de Dios nunca falla. 10ª parte. Aprender a esperar en silencio.
y confiar en que Dios sigue obrando. Uno de los momentos más difíciles en la vida de fe no es cuando enfrentamos pruebas visibles, sino cuando parece que Dios guarda silencio. Oramos y no escuchamos respuesta, clamamos y parece que el cielo está cerrado. Buscamos señales y no encontramos nada. Ese silencio puede llegar a ser más doloroso que la misma prueba, porque nuestra mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que mis oraciones no tienen valor? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? Pero aquí está la verdad. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, encontramos estas palabras: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este pasaje nos muestra que el silencio no es vacío, es un terreno fértil donde la fe se fortalece y la paciencia madura. Miremos la historia de Job. Después de perderlo todo, él clamaba pidiendo una explicación. Durante mucho tiempo no recibió respuesta alguna. Sus amigos hablaban, su esposa lo desanimaba, pero de parte de Dios parecía no haber voz. Y sin embargo, en ese silencio Dios seguía obrando. Al final, el Señor le habló, le restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Eso nos enseña que aunque no escuches nada, no significa que Dios no esté trabajando. Muchas veces el silencio es la forma en la que Él está preparando algo más grande. El salmista también lo entendió. En el Salmo 37, versículo 7, escribió: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto no significa resignarse, significa confiar. Es como un niño que se duerme tranquilo en los brazos de su padre sin necesidad de saber qué va a pasar mañana. Ese es el silencio confiado que Dios quiere de nosotros. Descansar sabiendo que aunque no vemos, Él sigue teniendo el control. Piensa en una semilla que es plantada bajo tierra. Durante semanas no se ve nada en la superficie, parece que está muerta. Pero en el silencio de la tierra, en la oscuridad invisible, la semilla está germinando, desarrollando raíces, fortaleciéndose para poder brotar con vida. Así son tus oraciones. Aunque no veas nada ahora, en el silencio de Dios están echando raíces, y cuando sea el tiempo perfecto, brotarán con fruto abundante. Aquí quiero hablarte de algo que todos hemos experimentado. Hay días en los que sientes que oras y tus palabras rebotan en el techo. Días en los que lees la Biblia y no parece que nada te hable. Días en los que vas caminando y todo parece monótono, sin respuestas, sin señales. Es en esos días cuando más tentado estás a rendirte. Pero escucha bien, esos son los momentos en que tu fe se purifica. Creer cuando sientes emociones es fácil. Creer cuando todo está en silencio es verdadero. El profeta Habacuc también se sintió así. Él se quejaba porque veía injusticias a su alrededor y no entendía el silencio de Dios. Pero en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, recibió la respuesta. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese mensaje sigue vigente hoy. Aunque parezca que todo está quieto, Dios ya tiene programado el cumplimiento. Querido oyente, no confundas el silencio de Dios con indiferencia. Él nunca es indiferente al clamor de sus hijos. Cada lágrima que has derramado está contada. Cada oración que has pronunciado ha sido escuchada. Cada suspiro que has levantado en medio de tu dolor está registrado en el cielo. El silencio de Dios no significa que no le importas, significa que está trabajando en un nivel que tú no alcanzas a ver. Aprender a esperar en silencio es uno de los mayores actos de confianza. Significa decir: Señor, aunque no me respondas ahora, yo sé que estás obrando. Aunque no me muestres el camino completo, yo sigo caminando de tu mano. Aunque no vea resultados inmediatos, yo sé que tu plan es mejor que el mío. Y cuando llegues a ese punto de confianza, el silencio dejará de ser un enemigo
y se convertirá en un lugar seguro. Allí descubrirás que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de descansar en quien las tiene. 1/10 parte. Fortalecerte en la oración y la palabra para no desmayar. Cuando estás a punto de rendirte, hay dos armas espirituales que se convierten en tu fuente de fortaleza: la oración y la palabra de Dios. Muchas veces creemos que vencer el desánimo depende de tener más fuerza de voluntad o de motivarnos a nosotros mismos. Pero la verdad es que la verdadera fuerza viene de conectarnos con la fuente. Y esa conexión se mantiene viva a través de la oración constante y el alimento diario de la palabra. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí se nos muestra que la oración no es solo un ritual, es un intercambio. Tú entregas tu ansiedad, tus cargas, tu miedo, y Dios te devuelve paz, confianza y fortaleza. Lo mismo sucede con la palabra. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dijo: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La palabra de Dios no solo informa, transforma, alimenta tu fe, renueva tu mente y te da la dirección que necesitas para no rendirte. Pensemos en Jesús cuando fue tentado en el desierto. En el momento de mayor debilidad física, cuando llevaba 40 días sin comer, el enemigo vino a atacarlo. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra. Cada tentación fue enfrentada con un escrito está. Él no se defendió con emociones ni con fuerza humana, sino con la verdad eterna de Dios. Eso nos enseña que cuando el enemigo te diga que no puedes, que estás solo, que no vale la pena seguir, tu respuesta debe ser: escrito está, y declarar lo que Dios ya dijo sobre tu vida. Aquí quiero que pienses algo. ¿Qué pasa cuando dejas de orar y de leer la palabra? Tu corazón se vuelve más vulnerable al desánimo. Es como un soldado que va a la batalla sin armas ni escudo. Puede resistir un tiempo, pero tarde o temprano caerá. La oración y la palabra son tu armadura. Efesios capítulo 6 lo describe así: «Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». Entre esas armas está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en todo tiempo. Déjame darte una ilustración. Imagina que tu vida espiritual es como una lámpara de aceite. Mientras más aceite tenga, más fuerte arde la llama. El aceite representa la oración y la palabra. Si descuidas ese aceite, la llama se apaga y la oscuridad te rodea. Pero si cada día alimentas tu lámpara con oración sincera y con la lectura de la palabra, tu luz brillará aún en medio de la noche más oscura. Querido oyente, si hoy sientes que tus fuerzas se acaban, no busques primero motivación humana. Busca a Dios en oración. Habla con Él como con tu mejor amigo. Exprésale tu cansancio, tus dudas, tus lágrimas. Él no te juzga por sentirte débil, al contrario, promete darte descanso. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa promesa es real, pero solo se activa cuando decides acercarte en oración. Y junto con la oración, toma la palabra como tu alimento. No la leas solo como un libro, sino como un mensaje vivo para ti. Tal vez un versículo que leas hoy sea la chispa que renueve tu esperanza. Tal vez una promesa escrita hace miles de años sea la voz que necesitas para no rendirte. La palabra de Dios no caduca, siempre tiene algo nuevo que decir a quien la busca con fe. Así que cuando sientas que no puedes más, fortalece tu espíritu en la oración y en la palabra.
No permitas que el silencio del enemigo sea más fuerte que la voz de Dios en tu vida. Habla con Él, escucha su palabra y verás cómo tu corazón se llena de fuerzas nuevas. Esa es la clave para resistir hasta que la bendición se manifieste.